Bien, como les comentaba, el tema de hoy vamos a ver análisis de estructuras, nuevamente, solamente que lo vamos a ver por el método de secciones. ¿Cuál es la diferencia de este método de secciones al método de nodos? El método de secciones, para empezar, plantea ecuaciones de equilibrio de momentos también. Es decir, el método de secciones es un análisis de cuerpo rígido. Es decir, nosotros analizamos la armadura por completo. ¿Sí? No solamente un nodo o un punto donde se están uniendo varios eslabones, dos o tres eslabones, o dos o tres elementos, sino todo el conjunto de la armadura. ¿Sí? Entonces es un método o es un análisis muy parecido al que se ve en la tercera unidad cuando vemos equilibrio de cuerpos rígidos. ¿Sí? Básicamente el método de secciones consiste en eso. La diferencia de este método de secciones al método de nodos es que no nos va a dar las fuerzas que estén actuando sobre todo el objeto. Es decir, si tenemos esta armadura, no nos va a dar las fuerzas que están actuando sobre todos los elementos de la armadura. Simplemente nos va a dar las fuerzas sobre los elementos de armadura que nosotros queramos calcular. Es decir, que si nosotros tenemos una estructura, una armadura, y no nos interesa conocer las fuerzas que se están generando en todos, sino solamente en ciertos elementos, se puede utilizar el método de secciones, ¿sí? Para no tener que analizar todas las estructuras. Por ejemplo, esta estructura de aquí. A mí no me interesa conocer las fuerzas que se están generando aquí o aquí, sino que más bien me interesa conocer las fuerzas que se generan en estos puntos de aquí y conocer las reacciones. ¿Sí? Si esa es mi información, lo que yo necesito saber, pues puedo utilizar el método de secciones, el cual consiste, como bien su nombre indica, seccionar la estructura, es decir, hacer un corte aquí y dividir el objeto en dos partes. Esta sería una parte, esta sería otra parte, que es esto de aquí. Cortamos el objeto y dividimos en dos secciones. ¿Sí? De tal manera que el análisis que nosotros tenemos aquí es un análisis de dos dimensiones de cuerpos rígidos, donde nosotros planteamos sumatorias de fuerzas en X, en Y, esta se descompone tanto en X como en Y. Recordemos que esto también parte de un principio. Si todo el objeto está en equilibrio y yo lo corto una sección, significa que esta sección queda en equilibrio y esta también tiene que estar en equilibrio porque todo el objeto está en un equilibrio estático. ¿Sí? Entonces significa que esta parte del objeto, de la sección de la armadura, pues tienen que obedecer o cumplir las ecuaciones de equilibrio, porque el objeto está en reposo. Lo mismo para esto. Entonces de aquí se plantean las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, en Y, y como ya las fuerzas no están aplicadas sobre el mismo punto, podemos utilizar también la sumatoria de momentos, porque aquí sí se están generando momentos. Esta fuerza genera un momento en torno a este punto, o a este punto, o a este punto. ¿Sí? De tal manera que nuevamente nosotros la sumatoria de momentos la vamos a plantear donde nos sea más útil. Y lo mismo podemos hacer con esta sección 2 y nos puede ayudar a determinar estas reacciones, ¿no? Ya habiendo conocido estas fuerzas. Entonces, esa es la diferencia entre el método de secciones y el método de nodos. El método de nodos a fuerza nos va a dar, eh, vamos a poder calcular las fuerzas que se están generando en cada eslabón, en cada elemento de la armadura, porque es forzoso. O sea, si quieres analizar este nodo C, primero tienes que analizar el nodo B, para analizar el nodo B primero se tiene que analizar el nodo A, luego el nodo G, luego el nodo B y te vas aquí hasta llegar a estos puntos de aquí. ¿Sí? Entonces el método de nodos consiste en eso y te va a dar las fuerzas que se están dando en cada elemento, en cada eslabón, porque te está haciendo nodo por nodo para poder llegar al nodo D y al nodo E, pues debiste haber pasado por estos nodos primero para poder determinar estas fuerzas y calcular esto de aquí. Sí, así trabaja el método de nodos. Pero si a ustedes no les interesa conocer las fuerzas que se están dando dentro de los eslabones, sino únicamente las reacciones que hay aquí, pues pueden analizar esto como un cuerpo rígido. O sea, incluso sin siquiera tener que utilizar el método de secciones, simplemente lo toman como un cuerpo rígido. Aquí hay dos reacciones, aquí hay dos reacciones. Y esta es la fuerza que está generando el momento, ¿no? Eh, o lo cortan en secciones.
como está aquí. Lo cortamos en esta sección, analizamos esta sección, nos da estas fuerzas, luego analizamos esta sección, ya conociendo estas fuerzas, sabemos que esta y esta son iguales y se analiza como esto de aquí, ¿no? Y también hay que entender que los sentidos de las fuerzas tienen que ser igual a como sale su análisis. Es decir, si yo aquí, en este análisis, yo planteo que FBC, FGC sale de los elementos, de las secciones, de los eslabones, y aquí digo que entra, y en mi resultado me da que esto era erróneo, que esta FBC es negativa y realmente entra a la sección. Como ustedes analicen la siguiente estructura, ese elemento, la fuerza la tienen que conectar también como que entra. Así como lo hacemos en nodos. Decimos, si este es el nodo C y yo digo que la fuerza entra al nodo, cuando analizo el siguiente nodo que está conectado por un eslabón, ahí la fuerza también tengo que decir que entra a ese nodo. ¿De acuerdo? Es lo que está pasando aquí. Si decimos que sale de este elemento, pues esta que es la misma fuerza también tiene que salir de ese elemento. ¿Sí? Las fuerzas tienen que quedar así, contrarias, a compresión o a tensión. ¿Sí? Siempre tienen que ir en dirección contraria. Lo mismo con esta que está diagonal, va en dirección contraria. Bien, entonces habiendo explicado eso, el tema este no es complicado, ¿no? O sea, el método este no es para nada difícil. Básicamente todo lo que necesitan saber ya lo saben. Sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, absolutamente todo. El principio de transmitibilidad de la fuerza también ya lo conoce. ¿Sí? Entonces voy a resolver este problema que está aquí. Bien, ahí está. Nos están pidiendo que determinemos la fuerza que hay en el elemento que va de G a E, que va de G a C y que va de B a C. Es decir, no nos están pidiendo que determinemos la fuerza en todas las armaduras, en todos los eslabones. Nos están pidiendo únicamente que determinemos estas tres fuerzas. Básicamente, de G a B. Este es B, entonces nos están pidiendo esta de aquí. A ver, dejen checo, según yo eso. No, es de G a E. Nos están pidiendo que determine la fuerza que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Estas tres fuerzas me están pidiendo que las determine. Básicamente, el corte yo lo tengo que hacer aquí. ¿Sí? Bien. Eh, recordemos que también en el método de nodos, habíamos dicho que en el método de nodos tenemos únicamente dos ecuaciones de equilibrio. Tenemos ecuaciones de equilibrio de Y y de X. Y les había dicho yo, bueno, como son dos ecuaciones de equilibrio las que tenemos, nosotros nomás podemos resolver dos variables. Es decir, cuando analizábamos el método de nodos, siempre nos aseguramos que de puntos donde existían dos elementos, dos fuerzas que no conociéramos. Si había tres fuerzas ahí, decíamos, ese nodo todavía no se puede analizar hasta que conozcamos alguna de esas fuerzas para poder analizar, ¿sí? Es decir, aquí no podemos analizar este nodo porque esta fuerza, esta y esta no son conocidas, ¿sí? Aquí tampoco porque hay dos reacciones y estos dos elementos son cuatro incógnitas.
Entonces nosotros empezamos el análisis de un punto donde nosotros pudiéramos conocer algo, ¿sí? Porque, o sea, que tuviéramos únicamente dos incógnitas. El método de secciones es la misma. Aquí solamente la diferencia es que aquí tenemos tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y, en X y sumatoria de momentos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, las fuerzas que me están pidiendo son tres y están en esta sección. Significa que si yo corto aquí, esta no la conozco, no la conozco, no la conozco. Y es lo que me están pidiendo. ¿Ok? Hasta este punto está bien. El detalle es que cuando nosotros cortamos en secciones, también estamos, si corto yo esta sección y tomo esta de aquí, yo tengo que conocer a estas dos. Es decir, si yo corto y tomo esta parte de la sección, voy a tener una, dos, tres, cuatro, cinco incógnitas, porque estas tampoco no las conozco. Y hacer un diagrama, estar tratando esto como un cuerpo rígido, significa que esto de aquí también afecta para mantener el equilibrio. Son las reacciones que evitan que este objeto tienda a moverse en X o en Y. Entonces, esto también lo tengo que conocer. A diferencia de análisis de nodo, donde nosotros si decimos que es tener un nodo, pues nomás analizábamos lo que hay aquí y esto no afectaba al nodo, ¿sí? Por así decirlo. Aquí no, también se tiene que considerar esto. Lo mismo pasa acá en esta situación. Aquí nosotros sabemos que tenemos una reacción. Este es el punto de Y. Entonces aquí, si yo analizo esta sección, yo tengo una, dos, tres, cuatro incógnitas. Entonces, esa sección tampoco la puedo analizar todavía, porque tengo solamente tres ecuaciones y tengo cuatro incógnitas aquí, entonces no se puede resolver eso. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que ya hemos hecho en la tercera unidad, cuando vimos análisis de cuerpos rígidos. Yo tengo esta estructura está unida por estos dos tipos de soporte. Pues, ¿cómo determino las reacciones? Como siempre lo hemos hecho, planteando las ecuaciones de equilibrio. Y eso es precisamente lo primero que tenemos que hacer en este análisis de secciones. ¿Sí? Por lo general, si yo quiero conocer una fuerza, primeramente trato el objeto como un cuerpo rígido, como siempre lo hemos hecho en la tercera unidad, para determinar sus reacciones. Una vez conocidas sus reacciones, entonces yo ya puedo cortar en secciones y empezar el análisis, porque ya al tener estas reacciones, ya cualquiera de estas dos secciones se pueden analizar, porque ya nomás voy a tener tres incógnitas aquí y tres también del otro lado. ¿Sí? El método de nodos también es la misma. Si a nosotros nos interesa únicamente en conocer las reacciones que hay en estos puntos, no me interesa conocer las fuerzas de acá, pues se puede hacer un análisis de cuerpo rígido. Eso se me pasó ayer en la clase ayer, comentarles que las reacciones, por eso los problemas no piden las reacciones en el análisis de nodos, porque las reacciones se pueden sacar analizándolo como si fuera un cuerpo rígido, analizando toda la estructura y no nodo por nodo. Yo lo hice solamente para que vean que también se puede calcular las reacciones de esa manera, ¿sí? Pero si a nosotros nomás nos interesan las reacciones, pues no es necesario hacer un análisis de nodo. El análisis de armadura o de nodo se hace para conocer las fuerzas que se están dando en estos elementos, porque las fuerzas reacciones de los soportes se pueden calcular con un análisis de cuerpo rígido, ¿sí? Las fuerzas que están actuando aquí, eso es lo que interesa, por eso es análisis de estructura de esta unidad, porque se analizan las partes internas de alguna armadura, de alguna estructura. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, como les comenté, es encontrar estas reacciones. ¿Y cómo las encontramos? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Quiénes están actuando en X? A X, positivo. Esa fuerza de 400 newtons positivo son las únicas fuerzas que están actuando sobre el eje X, desde aquí. Entonces significa que AX vale menos 400. ¿Qué significa? Que va en el sentido contrario, ¿no? Pero su valor es de 400. Luego, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Quiénes están actuando en Y? Tenemos a Y, tenemos menos 1200, tenemos más de Y, igual a 0. Dos incógnitas no las puedo resolver. Sumatoria de momentos. ¿Dónde hago la sumatoria de momentos? Pues la voy a hacer en el punto A, que es donde tengo más incógnitas. Aquí.
Entonces, ¿quiénes están generando momento? 1200. Fuerza en Y, entonces necesito distancia X hacia mi origen. La distancia que hay de aquí para acá. 4 más 4, 8. Esa es la distancia, 8. El momento que genera, este es el punto pivote, la fuerza hacia abajo. Sentido de las manecillas del reloj, negativo. Luego, la fuerza de Y multiplicada por la distancia, 8 más 4, 12. El momento que genera va hacia arriba, eso es sentido contrario a las manecillas del reloj, positivo. Luego, la fuerza de 400 newtons. Fuerza en X, necesito una distancia en Y. Aquí está, 3 metros. El momento que está generando, sentido de las manecillas del reloj, entonces es negativo, igual a 0. Entonces de aquí despejo de Y, sería 4 por 3, 12. Y aquí 8 por 2, 16, 9600, según yo. Sobre 12. Nos da 900 newton. ¿Sí? Esta es la reacción de Y. Y sustituyéndolo aquí, podemos determinar que AY va a ser igual a 1200 menos de Y. Eso nos da 300 newton. De esa manera encontramos las reacciones. Un análisis de cuerpo rígido de 2 dimensiones que ya vimos en la tercera unidad. Hemos resuelto un montón de este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, esto ya se sabe. Tanto para nodos como para secciones, si a ustedes les interesa conocer únicamente las reacciones que se están dando en los puntos soportes de esa estructura, es un análisis de este tipo. ¿Sí? Otra cosa que también se me olvidó comentarles la clase pasada, es algo que ya había comentado cuando vimos análisis de cuerpos rígidos. Yo les comenté que se enseña tanto el análisis en 2 dimensiones y en 3 dimensiones porque en ocasiones un análisis de 2 dimensiones es más que suficiente. ¿Sí? O sea, dependiendo de cómo sea el objeto, a nosotros nos interesa un análisis, nos puede interesar solamente un análisis de 2 dimensiones. ¿Qué es lo que está pasando aquí con estructuras? Lo voy a poner al principio, la imagen del principio. Este de aquí. Aquí estamos hablando de que es un puente, es un objeto en 3 dimensiones, es un objeto real, pues. Entonces, nosotros podemos pensar o suponer que pues esto debería ser un análisis en 3 dimensiones. Pero ¿por qué se hace en dos? ¿Sí? Porque a pesar de que es un objeto que tiene dimensiones en el eje X, Y, Z, y sus dimensiones en el eje Z son considerables, o sea, tienen un ancho o un espesor bastante grande. ¿Por qué nomás se hace análisis en 2D? ¿Sí? Esto es porque en los puentes, y eso pasa mucho en los puentes, la estructura de este lado, que es esta que vemos en 2D, el comportamiento que tiene de este lado es el mismo comportamiento que tiene de este otro lado. ¿Sí? Eso significa que no es necesario un análisis en 3 dimensiones. Aquí basta con un análisis de 2 dimensiones para determinar las fuerzas que están ocurriendo en esta armadura, que al final de cuentas son las mismas fuerzas que están ocurriendo en la armadura de este lado. ¿Sí? Estas fuerzas de estos soportes son estos soportes que están aquí. Y lo mismo va a ocurrir en la otra parte del puente porque es una figura o es una armadura que es homogénea, por así decirlo. De este lado y de aquel lado son iguales. Entonces, en este caso, un análisis de 2 dimensiones es más que suficiente. ¿Sí? Y es lo que les comentaba en la tercera unidad. En la tercera unidad se enseña tanto 2 dimensiones como 3 dimensiones porque hay casos donde se necesitan hacer análisis de 2 dimensiones.
Hay otros casos donde a fuerza se necesita un análisis de 3 dimensiones. Por la situación del objeto que está, alguna fuerza está actuando sobre el eje Z, por ejemplo, y genera algún momento o genera alguna fuerza considerable. Entonces, aquí en estos análisis no hay fuerzas en el eje Z. Otra vez me regreso, por eso no se hace análisis en 3 dimensiones principalmente. Si nos vamos a la imagen del puente, aquí no, si este es el eje X y este es el eje X y eje Y, pues aquí no hay nada en el eje Z. No, no hay un carro que intente chocar la estructura de esta manera. Las fuerzas que se están generando, los autos están viajando alrededor del eje X, ¿sí? Entonces, los pesos están dados de los autos que pasan por aquí, pues están sobre el eje Y. Entonces, no hay nada sobre el eje Z. Por eso no se necesita un análisis de 3 dimensiones. Un análisis de 2 es más que suficiente. Eso se me había pasado a explicarles. Por eso se enseña 2 dimensiones y 3 dimensiones, ¿no? Y esto de armaduras, pues es un ejemplo de que solamente necesitamos un análisis de 2D. Bueno, entonces ya tengo las reacciones de aquí. Ahora sí, lo que tengo que hacer es cortar esta sección. Al cortar la sección, pues tenemos que hacer un nuevo diagrama de cuerpo rígido, ¿sí? Algo así. Donde aquí vemos, yo voy a plantear la dirección de las fuerzas hacia donde yo quiero. Me da cuenta si estoy mal, si alguna fuerza es contraria, pues las mismas ecuaciones de equilibrio me lo van a decir. Entonces, esta es la fuerza G, esta es la fuerza GC y esta es la fuerza BC. El ángulo de inclinación de esta, vamos a ver, vamos a calcularlo. O lo voy a poner como un triángulo. Aquí. Este cateto vale 3, el cateto horizontal vale 4. Ahí está. 4 el horizontal, 3. ¿Sí? Y la hipotenusa, pues hay que calcularla. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz cuadrada de eso nos da 5. Ahí está. Bien. Aquí en AY pues ya conocemos sus reacciones. Sabemos que AY vale 300 newtons y va hacia arriba. Entonces la coloco directamente hacia arriba. 300 newtons. AX vale menos 400. Señal de que va en sentido contrario. Pues la voy a poner de una vez con su sentido correcto. Ahí está. Esta es la sección que estamos analizando. Esta es la sección 1. ¿Sí? Igual, si considero la sección 2, va a ser exactamente lo mismo, solamente que ahora tengo que incluir estas fuerzas. ¿Qué significa esto? Cortar por secciones. En el punto donde yo corté, la sección que no tomo, para mí no existe. Es decir, esto de aquí no existe. Estas fuerzas de 400 y de 1200 no están actuando sobre este lado del objeto, porque yo corté esta estructura y estoy analizando únicamente esto de aquí. Y esto de aquí tiene que estar en equilibrio. Es decir, que estas 3 fuerzas tienen que equilibrar a estas de aquí. Y estas, a su vez, están equilibrando a estas de aquí también, ¿sí? O sea, todo el objeto está en equilibrio, entonces no importa qué sección corte. Si corto yo aquí, esta sección de aquí, por ejemplo, estas 2 fuerzas tienen que equilibrar a estas de aquí. Si decido cortar esta sección y tomar todo este objeto, pues estas 2 fuerzas tienen que equilibrar a estas, ¿sí? Entonces no importa cómo corte la sección, todas se tienen que cumplir la condición de equilibrio porque todo el objeto está en equilibrio, ¿sí? Eh, Obviamente el corte de la sección se va a hacer dependiendo de qué es lo que yo quiero conocer, ¿no? Si a mí me interesara conocer estas 2 fuerzas, pues cortar aquí. Aunque de hecho, si a mí me interesara conocer estas dos, pues un análisis de nodo también podría ser una solución más rápida, igual de este lado, ¿sí? Entonces, en estructuras que son muy grandes, donde hay más componentes y yo quiero conocer la parte del medio,
pues corto en esa sección, en esa parte. Bien, una vez hecho eso, planteamos las ecuaciones de equilibrio en este punto. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Quiénes están actuando en X? Tenemos 400, que es negativo porque va hacia el lado negativo de las X. Tenemos FBC, que es positivo. Tenemos FGE, que también es positivo. ¿Sí? Yo las planteé de esa manera. Luego tenemos la componente FGC, que también es positivo, va hacia el lado positivo. Entonces, más. Sería X, sería 4 sobre 5, la descomposición de FGC, así. Y son todas las fuerzas que tenemos en X, entonces eso es igual a 0. Tres incógnitas, esa no la puedo atacar. Luego, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí tengo Y, tengo a 300 positivo. La componente FGC, que va hacia abajo del eje Y, entonces es negativo. Y va a ser 3 sobre 5 FGC igual a 0. Como son las únicas dos que están sobre el eje Y, pues aquí directamente ya descubro una componente. FGC va a ser igual a 300, multiplica por 5 y divide sobre 3. Está negativo, lo paso hacia el otro lado positivo. El 5 está dividiendo, pasa multiplicando. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo. 300 entre 3 es 100 por 5, 500. Y mi suposición de que esta fuerza sale es correcta porque me está dando positivo. Bien, ya tengo una incógnita, ¿no? Entonces, de aquí, pues ya conozco esta de aquí, pero me siguen quedando estas dos incógnitas. Ahora tengo que plantear la sumatoria de momentos. La pregunta es, ¿dónde planteo la sumatoria de momentos? ¿Sí? La tengo que plantear en algún punto que me sea conveniente. ¿Sí? Mm, el hecho que nosotros estemos cortando esta sección de aquí no significa que no pueda tomar este punto de aquí. El planteamiento de las fuerzas de esta manera solamente lo hago así por conveniencia, ¿sí? Ya para cortar estas secciones, pero igual esta fuerza nosotros podemos definir que cae aquí a un punto C, ¿sí? Donde en este punto C pues también pudiéramos considerar esto, pero ya no se plantea de esa manera, por así decirlo. Entonces aquí, este es el punto G, ¿no? Y este es el punto A. Bien, en el punto C, pues como la sección está cortada de aquí, no es tan conveniente hacer lo que viene siendo la sumatoria de fuerzas, perdón, la sumatoria de momentos en este punto C. ¿Se podría hacer? Sí. Esta fuerza de 1200, obviamente, al hacer la sumatoria de momentos en C, pues no, realmente no actúa. En A no me conviene hacer la sumatoria de momentos. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas ya son conocidas. Entonces, si lo hago en A, estas dos se anulan, entonces no me sirve de nada. El punto G, si yo hago el análisis de sumatoria del punto G, se va a eliminar esta incógnita y esta de aquí, porque están actuando en este punto G, ¿sí? Entonces lo que voy a descubrir va a ser FBC, y FBC todavía no la conozco, entonces a mí me es conveniente hacer la sumatoria en este punto de aquí. ¿La podría hacer también en C? Sí. Si yo hago la sumatoria de momentos en C, voy a anular esta incógnita y esta de aquí, y me va a quedar esta de aquí, que puedo descubrir, que aún no he descubierto, también lo puedo hacer. Pero lo voy a hacer yo aquí, la sumatoria de momentos en G. ¿Eh? ¿Eso qué significa? Que automáticamente esta fuerza no generan momento porque están sobre el origen, pero esta sí. Aquí es 3 metros de altura, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas generan momento hacia este punto? Pues tenemos 300 newtons. Fuerza en Y multiplicada por distancia X. ¿Está? El momento, este es el punto soporte, el punto pivote G,
La fuerza hacia allá, sentido de las manecillas del reloj, negativo. Luego la fuerza de 400 newton, como es una fuerza horizontal, lo multiplicamos por una distancia vertical. Está así, el punto pivote es aquí, la fuerza está aplicada acá, sentido de las manecillas del reloj, negativo. Y luego la fuerza FBC, fuerza que está sobre el eje X, multiplicada por distancia vertical, en este caso son 3. Y el momento que está, ¿sí? Sentido opuesto a las manecillas del reloj, es positivo. Y eso es igual a 0. ¿Sí? De tal manera que de aquí yo puedo determinar que FBC va a ser igual a, está negativo pasa positivo, va a ser 3 por 4, 1200. Pues pasa positivo también. Y aquí también es 1200 sobre 3. Serían 2400 entre 3, eso nos da 800. FBC va a ser igual a 800 newtons. Positivos significa que mi suposición que FBC sale de del elemento, del eslabón, va en esta dirección, es correcta. ¿Sí? Bien, teniendo esta fuerza de 800 newtons, yo puedo determinar ahora sí la fuerza FGE, que es la que no conozco de aquí. Entonces sustituyo menos 400 más FBC. FBC yo sé que vale 800, positivo, más FGE, que es la que me hace falta descubrir, más 4 sobre 5 de FGC. FGC ya vale 500, igual a 0. Entonces FE va a ser menos 400 más 800, quedan 400 positivo. Está positivo, pasa hacia el otro lado, negativo. 5 entre 500, 100 por 4, 400 positivo, pasa hacia el otro lado, negativo. Eso nos da que FG vale menos 800 newtons. Ese negativo indica que esta fuerza FG, esta realmente va en sentido contrario. ¿Sí? Realmente va hacia dentro del eslabón, o lo que es lo mismo, pone en tensión a este elemento, al eslabón, que está en tensión, no a compresión. ¿Sí? Y con eso sería todo. Esos son los resultados. ¿Sí? Voy a poner el libro ahí en la pestaña, en la presentación, para que vean. Aquí está el análisis eh, de las reacciones, las respuestas, pues, de Y 900, ¿sí? A Y 300, ¿sí? Y a X a mí me da menos 400 porque yo la supuse en sentido contrario, ¿sí? Pero es lo mismo que esto. Y el análisis de secciones, aquí está. FBC yo tengo que vale 800, igual. FGE menos 800, porque yo la propuse en sentido contrario, que salía, está bien. Y la última es FGC, que vale 500. FGC aquí está, que vale 500. El libro hizo la suma de momentos en el punto G, como yo la hice, aquí está. Y también la planteó en el punto C, aquí está. Y como le dije, en el punto C, aquí, aunque sea este mismo punto, esta fuerza de 1200 automáticamente no actúa, ¿sí? Eh, no actúa sobre el momento sobre este punto de aquí. Y si lo hacemos sobre el punto G, esta fuerza de 1200 tampoco actúa, porque nosotros hicimos el corte de la sección aquí en medio. Esto de acá no existe. Lo único que colocamos es un punto porque estas dos fuerzas se están uniendo en este punto, al final de cuentas. Aunque esto no existe, simplemente es un punto que se está uniendo. Es como al principio el sistema de elementos de dos o tres fuerzas, que los había comentado. Si tenemos un objeto que se le están aplicando dos fuerzas, va a haber un punto en el espacio donde esas fuerzas se unen. Y determinado ese punto,
Esas fuerzas se pueden desconocer o podemos determinar los ángulos. Sí, eso lo expliqué en videos anteriores. Bien, ahora voy a resolver este problema de aquí. Dice, determina la fuerza presente en el elemento CF. C es este y F es este. Me están pidiendo la fuerza de este elemento de aquí. De la armadura mostrada, indique si el elemento está a tensión o compresión, es decir, la fuerza y la dirección nos están pidiendo. Supongo que cada elemento está conectado mediante pasadores. ¿Sí? Entonces nos están pidiendo que cortemos esta sección y analicemos acá o acá. ¿Sí? Primeramente tenemos que descubrir lo que vienen siendo las reacciones. Entonces lo voy a dibujar. Antes que nada voy a dibujar el problema. Entonces este es... Bien, ahí está. Entonces, esta viene siendo la imagen, ¿no? Tenemos esta armadura, nos están pidiendo que determinemos la fuerza que hay de C a F, es decir, que nosotros vamos a tener que hacer un corte por aquí. Podemos analizar de este punto o analizar este punto. No importa, es la misma al final de cuentas, ¿no? Pero antes de eso necesitamos conocer las reacciones, porque si yo corto aquí, tengo una incógnita, dos, tres, y con esta reacción voy a tener cuatro incógnitas, ¿sí? Entonces no se va a poder resolver de esa manera. De tal forma que nosotros vamos a necesitar determinar esta reacción. ¿Cómo la determinamos? Pues aplicamos simplemente ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Tengo a X positiva, es la única que tenemos en el eje X, entonces vale cero. A X vale directamente cero. Luego tengo a Y, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Tengo a Y positiva, tengo EY positiva, tengo menos 5 kilonewtons, tengo menos 3 kilonewtons, y es todo, igual a cero. Los incógnitas no se puede resolver. Sumatoria de momentos, la voy a hacer en el punto A, que es donde tengo más incógnitas, igual a cero. Entonces tengo la fuerza de 5 kilonewtons, fuerza en el eje Y multiplicada por distancia X, 4 más 4 es 8. La fuerza está generando hacia acá. Momento negativo, sentido de las manecillas del reloj. Luego la fuerza de 3 kilonewtons multiplicada por 12, de la distancia de aquí a acá. Sentido también de las manecillas del reloj, entonces es negativo. Luego tengo la fuerza EY, la distancia de aquí a aquí es 16.
y estaba en sentido opuesto a las manecillas del reloj. ¿Sí? Aquí, este es el punto pivote, la fuerza va hacia allá, sentido opuesto a las manecillas del reloj. Entonces, EY va a ser igual, esto está negativo, pasa a positivo, este también pasa a positivo, el resultado es 76 entre 16. 4.75 kilonewton. ¿Ah? Esta es la reacción EY. De tal manera que AY va a ser igual. EY está positivo, pasa a negativo. Estos dos sumados pasan positivo. Y eso nos da 3.25 kilonewtons positivo. ¿Sí? Entonces todas mis suposiciones de que lleva hacia arriba, pues esa es la más fácil. Este va hacia arriba y este va hacia la derecha. Todas las suposiciones que hice eran correctas, ¿no? Bien, una vez teniendo esto, pues yo ya puedo cortar, yo ya puedo analizar lo que viene siendo las secciones. Hago el corte aquí. Para mí, por conveniencia, creo que es más fácil hacer o sea, para dibujarlo, ¿no? A mí para dibujarlo es más fácil dibujar esta sección. Entonces voy a hacer lo que voy a analizar, para no tener que dibujar todo esto de aquí. Al final de cuentas es lo mismo, si analizo esta sección o esta, es la misma. Entonces es así, hacia abajo, así, esta cosa así. Tenemos el rodillo y aquí tenemos este de acá. Yo voy a suponer que todas las fuerzas salen así. Esta es la fuerza CD, esta es la fuerza CF y esta es la fuerza FG o GF, como quieran ver. Este tiene 4 metros de altura, 4 metros de aquí y de aquí a acá hay aparte 2 metros, ¿no? Este es el punto E, este es el punto D, este es el punto F. Y sabemos que por aquí va a haber un punto, que es el punto C, donde se unen estas dos. Aquí tenemos una reacción EY que va hacia arriba, que yo ya directamente voy a poner su valor, 4.75 kilonewtons. ¿Sí? Y lo que yo necesito determinar es a este de aquí, que es lo que me están pidiendo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, se tienen que plantear las tres ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Para resolver las tres, tenemos que plantear las tres ecuaciones de equilibrio. Solo estoy analizando si podemos resolverlo de manera directa, sin plantear tantas ecuaciones, resolviendo un punto. Si hago sumatoria de fuerzas en X y en Y, pues esta actúa en X y esta actúa en X también. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener estas dos incógnitas. En la sumatoria de fuerzas en Y, no, esta también, porque esta también tiene un ángulo de inclinación. ¿Sí? Entonces, vamos a tener 3, en la sumatoria de Y van a estar las 3. Entonces, aquí lo que me puede resolver directamente esto es la sumatoria de momentos. Pero igual, voy a plantear también las ecuaciones en X y en Y mejor. Siempre las hacemos así. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, tenemos FCD, que es negativo, de esta manera. Tengo la componente X de FCE, que también va a ser negativo, FCE. Componentes X, ¿cómo las determino? Pues simplemente utilizando este triángulo. Me dice que es 4 y 4, ¿sí? Entonces, la hipotenusa va a ser esto de aquí. 4 al cuadrado, 2 raíz cuadrada de eso.
5.65, ¿no? Esto yo sé que es un ángulo de 45. Los dos catetos al ser iguales, el ángulo es de 45. Pero para manejarlo de esta manera en fraccionaria, para no meter senos y cosenos. 4, 4. Sí. Y esta tiene un ángulo de inclinación. Si vemos aquí, nos están dando que la distancia de la altura de aquí son 2 y la base es 4. Entonces la hipotenusa de esto va a ser 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz de eso nos da 4.47. Lo voy a dibujar aquí, ¿sí? El triángulo de este es 2, 4 y 4.47 para descomponerlo. Entonces, FC, estamos hablando de sumatoria de fuerzas en X, entonces la componente X va a ser el cateto X, 4 sobre 5.65. Luego, negativo también la componente de la fuerza G, ¿sí? Esta. Entonces, X sería 4 sobre hipotenusa, 4.47. No hay ninguna otra fuerza en X, entonces eso es igual a 0. Igual, tres ecuaciones, tres incógnitas en una sola ecuación, pues no podemos resolverlo todavía. Sumatoria de fuerzas en Y, tengo esta de aquí que es positiva, 4.75 kilonewtons. Tengo la componente FCE que va hacia abajo, en negativa, que va a ser igual 4 sobre 5.65 porque el ángulo es de 45. Y tenemos la fuerza FG que va hacia arriba, es positivo, y va a ser 2 sobre 4.47. Son las únicas fuerzas en Y, entonces eso es igual a 0. Dos incógnitas todavía no las podemos resolver. Y por último, sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos la tengo que hacer en el punto D. ¿Por qué? Si yo la hago en el punto D, elimino esta incógnita y me va a quedar esta y esta. Esta es la que estoy buscando. Aún así, por facilidad, yo preferiría hacerlo en el punto F. Si hago la sumatoria de momentos en el punto F, estas dos se me eliminan y voy a poder determinar FCD. Teniendo FCD, la puedo sustituir en esta que está aquí. Acá no actúa. No me escapo de que se vuelva un sistema de 2x2. A como lo hagan, no me escapo. Si lo hago aquí, voy a tener estas dos, FR, FF, FG y CE. FG y CE. Me ayudo con esta para volver el sistema de 2x2. Lo voy a hacer en el punto D, pues. Bueno, vamos a hacer en el punto D. Sí, lo voy a hacer ahí se me va a complicar de todas maneras en la misma. Bueno, el origen es el punto D. Significa que esta no genera momento, pero esta de 4.75 sí. Fuerza en Y, necesito una distancia en X. Esta distancia de X son 4 metros, ¿no? El momento que genera, entonces el origen, la fuerza hacia acá, sentido contrario a las manecillas del reloj, positivo. Luego, esta fuerza la tengo que descomponer en componente X y Y. La componente Y no va a generar momento, está bien, solamente la componente X. Entonces es FCE, pero su componente X es 4 sobre 65, perdón, 5.65, así.
De esta manera está aquí. La fuerza en X hace girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es positivo. ¿Sí? Y únicamente componente X, porque la componente Y va hacia abajo y está sobre el punto D. No genera momento. Lo mismo con esta, FG. Si descompongo en X y en Y, la Y no genera momento porque va sobre el mismo origen. Entonces solamente la componente X genera momento. Y va a ser, aquí lo voy a poner a un lado, FG por su componente X. Su componente X es 4 sobre 4.47. Esto de aquí. Multiplicado por la distancia. Aquí me hizo falta multiplicar por la distancia. Estamos hablando de X, entonces necesitamos una distancia vertical. Es 4. Lo mismo aquí. Como está aplicada en el mismo punto, es 4. Esta fuerza va también en esta dirección, entonces genera momento también positivo. Así. Y eso es igual a 0 porque esta ya está, esta ya está, esta no genera momento, esta ya está. ¿Sí? Entonces es lo que les comenté, me va a quedar un sistema de 2 por 2, me puedo ayudar con esta ecuación y con esta ecuación para resolverlo. Lo voy a escribir aquí aparte. Voy a, voy a volver a escribir las dos ecuaciones mejor. No, 75. Sí. Esta es la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. Y la ecuación de sumatoria de momentos es bien. Aquí acabo de observar algo bastante interesante. Se dio en este sistema de ecuaciones, ¿no? No significa que todo el tiempo pueda pasar. Normalmente siempre aplico un método de sustitución para resolver dos ecuaciones, ¿sí? Es el método que se me hace más sencillo porque no te complica, nomás sustituyes, despejas, perdón, y sustituyes en otro. En esta ocasión voy a utilizar otro método para resolver esta ecuación, este sistema de ecuaciones. Voy a utilizar el método de suma y resta. ¿Por qué? Porque yo veo que aquí, muy convenientemente, dio la casualidad que estos dos son exactamente igual. Como el ángulo es de 45 grados, pues entonces tanto X como Y valen exactamente lo mismo. E incluso tienen el signo contrario, ¿sí? El único detalle es que esta está siendo multiplicada por 4, pero yo veo que el 4 también coincidió que multiplica a todos, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque el triángulo aquí es de 4 por 4. Es un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Entonces coincide en este sistema o en este elemento de esta manera. ¿Qué significa? Esta ecuación la voy a dividir entre 4, perdón. La ecuación 2 la voy a dividir entre 4, toda la ecuación. ¿Sí? Obviamente para conservar la igualdad es tanto de este lado, perdón, para conservar el balance de la ecuación tengo que dividir entre 4 de este lado y de este otro lado, pero como de este lado vale 0, pues 0 entre 4 es 0. Eso me queda que mi nueva ecuación va a ser 4.75 más FCE 4 sobre 5.65 más F por FG 4 sobre 4.47 igual a 0. Lo único que hice
tomé esta ecuación 2, recordemos, esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 1, y la dividí entre 4. Y ahora lo que voy a hacer, aplicar el método de suma y resta, ¿no? Básicamente, esta es mi nueva ecuación 2, tomo la ecuación 1, y lo que hago, la sumo. La sumo aquí a pesar de que el método se llama resta, porque aquí ya tienen el signo contrario, ¿sí? Si el signo hubiera sido igual, aquí lo conveniente es tomar una ecuación y multiplicarla por el signo negativo, ¿sí? Por -1, para que uno se vuelva positivo y otro negativo. Entonces aquí no es necesario que haga eso, ya tienen el signo contrario. Entonces, 4.75 por 2 nos da 9.5. Es decir, esto más esto igual a 9.5 kilonewtons. Esto con esto se cancela. Esto con esto se suma. El de abajo queda igual. Estamos sumando dos fracciones. Es decir, que sumo únicamente el numerador porque el denominador es exactamente el mismo. Y de este lado de la igualdad, 0 más 0 es igual a 0. Eso significa que FG está positivo, pasa a negativo. Está dividiendo, pasa multiplicando. Y está multiplicando, pasa dividiendo. Eso nos da 7.07 kilonewtons. Negativo, este estaba positivo, pasa hacia el otro lado negativo, ¿no? Entonces, este es negativo y ese es el resultado de la fuerza FG, ¿sí? No es lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es esta FCE, ¿sí? Pero pues como ya tengo esta, pues tomo la ecuación 1 y la sustituyo. 4.75 kilonewtons menos FCE multiplica a 4 sino sobre 5.65 más lo que valga FG, la fuerza FG, que yo ya sé que vale menos 7.07 kilonewtons, que multiplica 2 sobre 2. No, 4.47 igual a 0. Entonces FC está negativo, pasa del otro lado positivo. Aquí es 4.75 kilonewtons menos esto de aquí por 2 entre 4.47 nos da menos 3.16 kilonewtons. Está dividiendo, pasa multiplicando. Está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sí? 4.75 menos 3.16 por 5.65 entre 4. Eso nos da positivo 2.23 kilonewtons. Y ese sería el resultado. Ese es el resultado que estamos buscando. Vamos a checar en el libro. FC 0.58. Vamos a ver, parece ser que hay un pequeño error por aquí. Bueno, para empezar, ellos hicieron sumatoria. El libro hizo sumatoria de momento en otro punto, ¿no? Aplicó los elementos de tres fuerzas para prolongar esta fuerza hacia acá, prolongó el plano y hizo sumatoria de momentos en este punto. Eso le simplificó un montón la ecuación, ¿no? De tal manera que no les quedó un sistema de ecuaciones, simplemente le quedó esto de aquí. Y no determinó nada más como para saber dónde pude haberme equivocado.
Vamos a checar. $4.47. 4 entre 4.47 más 2 entre 4.47 nos da 1.34. A ver. Positivo, pues negativo, 9.5. Esta parte de aquí está bien. Vamos a ver si en el planteamiento de la sumatoria de momentos. Bueno, primeramente la reacción. La reacción EY. 4.75 kilonewtons. Sí, está bien. 3.25 kilonewtons. Esto también está bien. Las reacciones aquí también. Esta parte está bien. Esto de aquí vamos a ver. Sumatoria de momentos en D. FC de no. Esta sí. Multiplicada por 4. Aquí está. FCE. FCE es esta, pero solamente necesitamos la componente X. La Y actúa sobre el punto de origen. Es X y la longitud aquí es 4 metros. Luego FG, esto también está aplicada en el mismo punto, es 4 metros. Van en la misma dirección, sentido contrario a la manecilla del reloj, ambas son positivas. Esta de aquí, sentido, sí, las tres son positivas. Aquí pego, mire, toma, tú ya comes. Y esto comes. Y mamá, bien, entonces aquí está bien. ¿Qué puse yo? Esto de aquí. Mi pato. Mi pato. Esta de aquí. FCE. Ah, no, perdón. Ay, ay. La fuerza que me están pidiendo calcular es la CF. Sí, es CF la que me están pidiendo calcular. La que yo estaba confundiendo. La E la miré como F, no sé. FCE es 2.23. Esta no es la que me están pidiendo. La que me están pidiendo es CF. Esta fuerza que yo la apunté como FG. A ver. CF es la que me están pidiendo. La CF es esta de aquí. Ah, ok. CF. Aquí la estoy anotando como C, no sé por qué. Si es CF, este de qué es CF, no, 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 no. Es esta, no, si es esta. CF. Esa que anoté como CE, en realidad es la CF, este es CF, no sé por qué anoté
CF, esta CDS no. Ok, no. Está bien. 0.58 kilonewtons. Vamos a hacer otra vez esta operación. 3.16 entre 4 por 5.65. 2.24. 7.07. Esto es 4.47. Esto es negativo. Ok. Positivo menos negativo. Pues fíjate. Esta parte también está bien. Bueno, jóvenes. Ya chequé las ecuaciones. Esta de aquí está bien. No sé si ustedes hayan visto algún error que haya tenido yo cuando planteé las ecuaciones, pero si estamos haciendo sumatoria de momentos en D, que es este punto, esta fuerza no genera momento. Esta de aquí la tengo que descomponer tanto en X como en Y, ¿no? Pero la Y no va a generar momento porque está aquí, este es el origen. Solamente la de X. Lo mismo para esta. La de Y no va a generar momento porque está tendiendo a jalar hacia arriba. ¿Sí? Entonces solamente genera momento la de X, ¿no? Aquí está. Y están bien planteadas. El método de suma y resta también está bien planteado. Lo que puedo hacer para descubrir, determinar dónde está el error, voy a hacer sumatoria de momentos en algún otro punto. Y la voy a hacer como dije originalmente. Voy a hacer la sumatoria de momentos en el punto F mejor. A ver qué pasa. Así vamos a determinar dónde puede estar el error, dónde me puedo haber equivocado. Sumatoria de momentos en el punto F. Entonces, al hacer la sumatoria de momentos en el punto F, todo se va a simplificar. Esta no genera momento, ni esta de aquí. Las únicas dos que van a generar momentos son estas dos, FCD y esta de 4.75. Entonces, 4.75 kilonewtons. Fuerza en Y, necesito una distancia horizontal. Son 4 metros. El momento que genera el punto SF es este, sentido contrario a las manecillas del reloj, positivo. Luego tenemos la fuerza FCD, y como es horizontal, necesito una distancia vertical que también vale 4. ¿Sí? Sentido de las manecillas del reloj es negativo, entonces igual a 0. Entonces FCD va a ser igual a 4.75 kilonewtons por 4 entre 4. Eso nos da que FCD vale 4.75 kilonewtons, ¿sí? Pero eso no es lo que estoy buscando FCCF, ¿no? Pero la puedo sustituir aquí. En la sumatoria de fuerzas en Y, si yo sustituyo FCD, me da 4.75 kilonewtons. Luego, menos FCF, 4 sobre 5.65, menos FG, 4 sobre 0.47, igual a 0. Esa es la ecuación de sumatoria de fuerzas en X. Y la de sumatoria de fuerzas en Y es esta. Menos FCF
4 sobre 5.65 más FFG 2 sobre 4.47. Sí, es un sistema de 2 por 2. Y si observan es el mismo. Es este mismo. ¿Sí? Solamente que están con signos contrarios. Aquí una la tengo que multiplicar por negativo para poder aplicar la suma y resta. Lo que voy a hacer, voy a aplicar ahora sustitución. Voy a despejar de este de aquí, voy a despejar FG. Para descartar que el método de suma y resta me haya equivocado, ¿no? Despejé de aquí, entonces tomo esto. Es decir, menos FFG. FGG vale esto de aquí. Anoto primero este término y luego este. Y el último que me hace falta que es menos 4.75 kilonewtons más FCF que multiplica a 4 sobre 5.65. Este con este se va, este se vuelve 2. ¿Sí? Entonces nos queda menos 4.75 kilonewtons menos FCF 4 sobre 5.65 menos por menos es más, 2 por este es 9.5 kilonewtons y esto se vuelve más FCF, no es menos, menos por más, menos 6 sobre 5. No, perdón, 2 por 4, 8. 5.65. ¿Sí? De esta manera. Igual a 0. Entonces, sumamos esto con esto, pues nos va a quedar positivo, 4.75 kilonewtons positivo. Esto y esto, mismo denominador, mismo signo, entonces nos queda menos FCF, 4 más 8, 12. Entonces, FCF pasa hacia el otro lado positivo, 4.75 kilonewtons. Está dividiendo, pasa multiplicando, está multiplicando, pasa dividiendo. Vamos a ver, 4.75 por 5.65 entre 12, 2.23 kilonewtons. Exactamente el mismo resultado que el anterior. Es raro. Qué raro, qué raro. A ver, a ver. Ya vi, ya vi cuál es mi error. Aquí está. No es que los planteamientos de ecuaciones estén mal, no es que haya resuelto las cosas mal. Lo que pasó es que esta fuerza de 3 kilonewtons se me olvidó anotarla en el diagrama de cuerpo libre. Esta falta aquí, no la puse. Ese fue el detalle. Me distraigo, es que hablando y explicando aquí, a veces me distraigo, pues. Y en el pizarrón cuando estoy en la escuela, esto, por ejemplo, me hubieran dicho, oye, profe, no, se le olvidó apuntar esta. Y ya la apunto.
ese es el detalle, pues estoy hablando ahí y mientras hablo me estoy distrayendo yo mismo, pues o sea, el error es que esta fuerza no la anoté en mi diagrama de cuerpo libre, pues y todas estas ecuaciones me basé en esto de aquí. Entonces aquí, por ejemplo, en la sumatoria de fuerzas en Y, aparte me hace falta poner menos 3 kilonewtons, ¿sí? Ese fue el detalle. Cuando hice sumatoria de momentos en D, esta fuerza pues no genera momento ahí no la considero. Pero en la sumatoria de Y, estos menos 3 sí los tengo que poner. Es decir, que aquí, esta ecuación 1, que es de Y, le hace falta que yo agregue menos 3 kilonewtons igual a 0. Entonces aquí aparte es menos 3. A ver, ¿cuál es la de arriba? Es la de abajo. Menos 3 kilonewtons. Así. Entonces aquí no es 9.5, es 9.5 menos 3 sería 6.5. 6.5 kilonewtons. ¿Sí? Entonces aquí sería 6.5 y el resultado entonces nos va a dar 6.5 entre 6 por 4.47 menos 4.884 kilonewtons. Entonces aquí es menos 4.84. Entonces 4.84 por 2 entre 4.47, 2.16. 4.75 menos eso por 5.65 entre 4. Tampoco está dando. Vamos a ver. Sumatoria de Y. La de Y es la de arriba. Es menos 3. Aquí. En la de X no actúa. En la sumatoria de momentos tampoco actúa. Vamos a ver. 4.75 menos 3. Okay. Más 4.75 nos da 6.5. Vamos a ver aquí. 6.56 por 4.47, 4.84. Ok, aquí también hace falta, porque aquí estoy tomando la segunda ecuación. Aquí es menos 3 kilonewtons, entonces no es sustituir directamente. Aquí realmente es 2.16, sería 4.75 menos 3, nos da aquí es 1.75 realmente. 1.75 menos 2.16 por 5.65 entre 4. Ahí está. El resultado es menos 0.57 kilonewtons. Vamos a checar en el PDF. Aquí está. 0.57 medio por decimales, 0.58. ¿Sí? Entonces, hay una disculpa, o sea, no sé cómo no vi esto, se me olvidó pasarlo de aquí para acá, pues sí, o sea,
Estoy más acostumbrado a escribir en el pizarrón, sinceramente, y pues me descuido. Esta fuerza de aquí no la puse en el diagrama de cuerpo libre, y al final de cuentas yo las ecuaciones cuando lo planteo me basé completamente aquí. Dejé de ver esta imagen. Entonces esos 3 kilonewtons faltaban en la ecuación de Y. En esta sumatoria de momentos en D no actúa porque no genera momento, entonces esta ecuación estaba bien. El detalle fue esta, que no agregué esos -3. Y en el método de suma y resta estaba bien. ¿Sí? Dividí entre 4 la ecuación 2 y me iba a quedar de esta manera. Ahí, ojo, ¿cuál es la ecuación? La 2, esta es la que dividí entre 4, está bien. La sumatoria de momentos, los 3 kilonewtons no están en esta ecuación. Están, de hecho, en la de arriba. Estos 3, de hecho, van acá arriba. -3 kilonewtons. Porque esta... no, sí, van aquí abajo. Esta de abajo es la ecuación de Y. Aquí van los 3 kilonewtons. Esta de aquí arriba es la ecuación de momento. Está bien. Entonces la divido entre 4 y me quedan estos términos. Entonces la sumo, solamente que aquí también tiene que sumar estos -3 kilonewtons. Entonces aquí el resultado es esto más esto menos esto. Tiene que ser 6.5. Eh, igual pasa hacia el otro lado negativo. Está multiplicando, pasa dividiendo, está multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando. Solamente que 6 por 6.5 nos da 4.84. De ahí tomo la segunda ecuación. Perdón, sí, esta ecuación, bueno, que es la 1 más bien. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Lo que pasa es que están anotadas al revés. ¿Sí? Entonces, tomo la ecuación 1 y sustituyo. Aquí por eso tuve que anotar esos -3 kilonewtons en la ecuación 2, que es, perdón, en la ecuación 1, que es donde debe de estar. Entonces aquí sustituyo FCE, sustituyo FG, que vale 4.84, hago todas las operaciones y ahora sí, el resultado es este. Me queda negativo, significa que FCE va en sentido contrario. Yo aquí la planteé que sale del elemento, pero realmente entra al elemento. Y si lo veo yo en el libro, efectivamente entra. Voy a poner ahí en pantalla. Aquí está. Al libro le dio positivo el valor porque lo propuso que va hacia el elemento. ¿Sí? Entonces ahí mi error fue eso, no, se me olvidó anotar esta fórmula. El planteamiento, la solución de las ecuaciones estaba correcto. ¿Sí? ¿Dónde está la otra hoja? Cuando hice sumatoria de momentos en el punto F, esta sí va a estar incorrecta. ¿Por qué? Porque aquí me hace falta considerar esta fuerza de 3 kilonewtons. Al hacer sumatoria de momentos en el punto F, esta fuerza de 3 kilonewtons no la estoy considerando porque nunca la anoté en el diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí aparte me hace falta que yo agregue 3 kilonewtons. No, perdón, no, incluso está bien porque estos 3 kilonewtons están sobre el eje Y y el punto que estoy analizando es el punto F. Pues no genera momento porque está sobre el Y, lo está jalando. No genera momento. La única que genera momento es esta y esta de aquí. Y porque es fuerza en Y, necesito una distancia en X y la distancia en X que hay al punto F, pues simplemente es 0. ¿Sí? ¿Está? Es eso. Entonces, ¿cuál fue el error? Esa sumatoria de momentos está bien planteada. El detalle nuevamente es lo mismo. En estas dos ecuaciones, la ecuación de Y, esta de aquí, tengo que agregarle -3 kilonewtons. ¿Sí? Ese es el detalle. Y ya todo lo demás. Sí, aquí hace falta también agregar
estos 3 kilonewtons. Bien, entonces no sé si tengan preguntas, jóvenes. Se me hizo tarde, perdón, como les digo, no sé qué me pasa. También en videos anteriores he tenido detallitos así de que tengo ahí claramente una identidad trigonométrica y cuando lo vuelvo a pasar a limpio o a anotar, no lo anoto, no lo veo. Sí, me imagino que por estar trabajando aquí en hojas, sí, me estoy confundiendo demasiado, no sé. No me pasan esos errores normalmente. Entonces no sé si tengan preguntas. ¿No hay preguntas?